El olor a pino húmedo y tierra mojada se filtraba por las grietas de las paredes de madera. Pero dentro del gran salón de la manada del bosque umbrío, el aire era pesado y olía a grasa fría y a desprecio rancio. Liana fregaba el suelo de piedra, de rodillas, con un trapo áspero que le enrojecía los nudillos. El eco de las risas y las conversaciones de la cena aún flotaba en el ambiente. Un festín del que ella solo había recibido las sobras, comidas en la soledad de la cocina, de pie junto al fuego agonizante. Nadie la miraba directamente. Para ellos, ella era un fantasma, una sombra que se deslizaba por los bordes de la vida. La omega silenciosa. La etiqueta se había adherido a su piel como una segunda piel, una marca de vergüenza. Cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones se detenían, no por respeto, sino por incomodidad. Los miembros de la manada desviaban la mirada, como si su mera presencia fuera un recordatorio de un error, de una debilidad que debía ser ignorada para que dejara de existir. Liana había aprendido a encogerse, a hacerse pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Había internalizado las palabras de Adrian, su excompañero, dichas la noche en que la había rechazado públicamente frente a todos. Su voz, una vez una fuente de consuelo, se había convertido en un látigo. «Tu silencio es una debilidad, Liana», había sentenciado, su rostro contraído por la decepción. «Un alfa necesita una luna que ruja, no una que se esconda». Ella le había creído. Cada fibra de su ser estaba convencida de que él tenía razón, de que ella era una pieza defectuosa, una carga. Un mensajero, un joven lobo ansioso por demostrar su valía, entró en el salón con pasos ruidosos. No se dirigió a ella con un saludo, simplemente dejó caer un sobre la mesa más cercana, con un gesto de desdén. «Para ti», dijo, y la palabra sonó como una acusación. Liana se secó las manos en su delantal gastado y se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. El sobre era grueso, hecho de un papel cremoso y pesado que jamás había tocado. Sus bordes dorados brillaban bajo la luz de las antorchas, un contraste brutal con sus dedos manchados y sus uñas rotas. Era una invitación. La boda de Adrian y Valeria. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, junto a la caligrafía elegante que anunciaba la unión, había una nota más pequeña, escrita con la letra afilada y segura de Adrian. Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. «Espero que vengas y veas lo feliz que soy. Es lo mínimo que puedo hacer para demostrar que no te guardo rencor por tu insuficiencia». La palabra insuficiencia quedó suspendida en el aire, un veneno que se filtró en sus pulmones. No sintió ira. La ira requería una chispa de autoestima que ella ya no poseía. Lo que sintió fue un dolor profundo y resignado, un vacío helado que se expandió en su pecho, confirmando su nulo valor. Aquello no era una invitación, era una sentencia, un ritual de humillación final para cimentar su estatus como un error corregido, un descarte necesario para el bien de la manada. Esa noche, en su pequeño y frío cuarto bajo los aleros, Liana no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Sostuvo la lujosa invitación en su mano, el borde afilado presionando contra su palma. Miró sus escasas pertenencias, una manta raída, una túnica de repuesto y una pequeña figura de madera de un lobo tallada por su padre antes de morir, con una de las orejas rota. Era todo lo que tenía en el mundo. Tomó una decisión. Iría a esa boda, no como un acto de desafío, sino como un último acto de penitencia. Les daría lo que querían. La verían rota, sola, insignificante. Aceptaría su lugar como la sombra que ellos habían creado, y tal vez, solo tal vez, después de esa humillación final, la dejarían desaparecer por completo. Sería su último acto como la omega silenciosa, antes de desvanecerse en la nada que sentía merecer. El aire en la frontera del territorio del bosque umbrío era más frío, más salvaje. El aroma a pino se volvía más agudo, mezclado con el olor mineral de las rocas y el musgo antiguo. Liana caminaba sin rumbo, con la invitación de boda arrugada en un puño. Cada paso la alejaba del gran salón, de las miradas de lástima y de la sombra de Adrian, pero no la alejaba del vacío que se había instalado en su pecho. Se adentró en el bosque prohibido, un lugar del que los ancianos hablaban con temor, la tierra de los monstruos, de los Lycans. Pero a ella no le importaba. ¿Qué monstruo podía ser peor que la certeza de su propia inutilidad? Se detuvo junto a un arroyo helado, el agua corriendo sobre piedras lisas y oscuras. Se arrodilló, mirando su reflejo distorsionado. Un rostro pálido, ojos demasiado grandes y una expresión de derrota permanente. Se preparó para el dolor, el final que creía merecer. Fue entonces cuando el bosque enmudeció. No fue un silencio gradual, sino un cese abrupto y total, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Un escalofrío recorrió la espalda de Liana, uno que no tenía nada que ver con el frío. Lentamente se puso de pie.
La sensación de ser observada era tan densa que podía sentirla sobre su piel. Y entonces lo vio. Saliendo de entre las sombras de los árboles antiguos, apareció una figura que desafiaba la escala humana. Era un hombre, pero la palabra parecía inadecuada, demasiado pequeña. Medía casi 7 pies, con hombros tan anchos como la puerta de una capilla, y un cuerpo que era un mapa de batallas antiguas, cubierto de cicatrices que se entrelazaban como enredaderas sobre músculos duros como la piedra. Su cabello era negro como el carbón, y sus ojos eran de una plata líquida, brillante e inhumana, que parecían absorber la luz del atardecer. No estaba solo. A su lado, 2 lobos del tamaño de potros lo flanqueaban, sus pelajes oscuros como la noche y sus ojos amarillos fijos en ella. El rey Lycan, Cian. El terror la paralizó, un miedo puro y primordial que le robó el aliento. Se encogió sobre sí misma, esperando el golpe, el desgarro de la carne. Cerró los ojos, aceptando su final. Pero el ataque nunca llegó. Pasaron los segundos, marcados solo por el latido frenético de su propio corazón. Cuando Lyanna se atrevió a abrir los ojos, el gigante estaba más cerca, pero se había detenido a una distancia respetuosa. Sus ojos plateados no contenían crueldad, ni desprecio, sino una intensidad que la recorrió hasta el alma, como si viera cada herida, cada grieta de su ser. Él inclinó la cabeza, un gesto tan inesperado, tan lleno de una extraña reverencia, que la dejó sin aliento. Su voz, cuando habló, no fue el trueno que ella esperaba, sino un murmullo grave y profundo que vibró en el aire. ¿Estás perdida, pequeña? La pregunta era suave, desprovista de amenaza. Lyanna no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por años de silencio forzado. Solo pudo negar con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Los ojos de Cian se desviaron hacia la mano que apretaba el papel arrugado. Su expresión no cambió, pero Lyanna sintió una oleada de poder emanar de él, una furia helada dirigida no hacia ella, sino hacia la fuente de su dolor. Con una calma que contradecía su apariencia salvaje, dio un paso más. «Te hicieron creer que tu silencio era un vacío», dijo, su voz resonando con una certeza absoluta. «Te llamaron silenciosa porque temían la paz que traes. Para un guerrero que solo ha conocido la tormenta, la paz no es debilidad, es el hogar». Cada palabra fue como una gota de bálsamo sobre una herida abierta. Lyanna lo miró, incrédula. Nadie, jamás, había visto algo en su silencio más que un defecto, una carencia. Él vio un regalo. El nudo en su pecho comenzó a aflojarse por primera vez en años. «Ellos te descartaron», continuó Cian, sus ojos plateados fijos en los de ella, sellando una promesa silenciosa. «Yo te reclamo. Eres mía. Eres la compañera de la montaña de acero». La palabra compañera la golpeó con la fuerza de una ola. Era imposible. Ella era la omega silenciosa, la insuficiente, la rota. Pero en la mirada de aquel rey no había duda, solo una convicción inquebrantable. Le tendió una mano enorme y callosa, marcada por innumerables batallas. «Ven conmigo, Lyanna. Te llevaré a un lugar donde tu silencio será escuchado y tu paz atesorada». Por primera vez en su vida, alguien no le pedía que cambiara. Le ofrecía un reino donde ser ella misma era suficiente. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, Lyanna extendió su mano temblorosa y la depositó en la de él. El contacto fue eléctrico. Un calor se extendió desde sus dedos por todo su brazo, una sensación de seguridad tan abrumadora que casi la hizo llorar. El viaje a la montaña de acero fue un borrón de sensaciones nuevas y desconcertantes. Cian la levantó sin esfuerzo y la colocó sobre su enorme caballo de guerra, un animal tan imponente como su dueño. Se montó detrás de ella, su cuerpo formando un escudo contra el viento helado de las montañas. El calor de su pecho contra su espalda era una fortaleza. El olor a cuero, pino y acero que emanaba de él era extrañamente reconfortante. Durante el trayecto no hablaron mucho, pero el silencio entre ellos no era vacío ni incómodo. Estaba lleno de un entendimiento tácito. Cuando el frío se intensificó al subir por las laderas, él se quitó su pesada capa de piel y la envolvió con ella. La prenda olía a él, a poder y a protección. Lyanna hundió el rostro en la suave piel, inhalando un aroma que se sentía como un ancla en medio de la tormenta que había sido su vida. Por primera vez no se sentía como una carga, se sentía preciosa, protegida. Cada gesto, por pequeño que fuera, la forma en que su mano se posaba protectoramente en su cintura cuando el caballo tropezaba, la manera en que le ofrecía agua de su propia cantimplora, era un acto de cuidado que ella nunca había conocido. Era un lenguaje que su corazón entendía, aunque su mente aún luchaba por creerlo. La montaña de acero no era una fortaleza, era una herida en el costado del mundo, una ciudadela de piedra negra y obsidiana que se alzaba desafiante contra los picos nevados.
Sin embargo, al cruzar sus enormes puertas de hierro, Liana no sintió el frío que esperaba. El aire dentro era cálido, impregnado del aroma a madera de roble ardiendo en docenas de braseros, a pan recién horneado y al olor metálico y limpio de las armas bien cuidadas. Enormes tapices que representaban cacerías legendarias y batallas olvidadas colgaban de las paredes, absorbiendo el sonido y creando una atmósfera de reverente silencio. Guerreros Lycan, gigantes cubiertos de cicatrices que harían palidecer a los lobos del bosque umbrío, se detenían al verlos pasar. Sus miradas no eran de desprecio ni de lástima, sino de una curiosidad cruda y respetuosa. Inclinaban la cabeza ante Qian, y sus ojos se posaban en ella por un instante, no como si fuera una intrusa, sino un enigma que su rey había traído a casa. Por primera vez en su vida, Liana se sintió vista, no evaluada. Qian la guió a través de un laberinto de pasillos de piedra hasta una suite de habitaciones que le robó el aliento. No era un cuarto bajo los aleros, sino un santuario. Una enorme chimenea crepitaba alegremente, arrojando una luz dorada sobre una cama cubierta de pieles de lobo y mantas de lana gruesa. Una mujer mayor, de cabello canoso trenzado con hilos de plata y ojos amables y penetrantes, la esperaba. «Ella es Elara, la guardiana de nuestro hogar», dijo Qian, su voz una vibración suave en el pecho de Liana. «Te cuidará». Se volvió hacia Elara. «Asegúrate de que no le falte nada. Es la invitada de honor del rey». Con una última mirada que prometía un regreso, la dejó al cuidado de la anciana. Elara no la atosigó con preguntas. Simplemente la guió a una habitación contigua donde una tina de madera humeaba, el vapor cargado con el aroma de lavanda y manzanilla. «El agua caliente lava más que la suciedad, niña», dijo Elara con una voz que era como miel tibia. «Lava los recuerdos». Liana se sumergió en el agua, un suspiro escapando de sus labios. El calor se filtró en sus huesos, aflojando nudos de tensión que no sabía que tenía. Con una esponja suave, Elara la ayudó a frotar la mugre de su piel, a lavar la ceniza de su cabello, y con cada pasada, Liana sentía como si se despojara de años de humillación. Cuando salió, envuelta en una toalla de lino tan suave como una nube, sobre una silla había ropa nueva. No era la túnica áspera a la que estaba acostumbrada. Era un vestido de lana de color azul profundo, forrado de seda que se sentía como una caricia contra su piel recién limpia. Calcetines gruesos y botas de cuero suave completaban el atuendo. Al mirarse en el reflejo de un escudo de plata pulida, apenas se reconoció. La chica del reflejo se erguía más derecha, su rostro libre de la mancha de la desesperanza. Más tarde, en el salón principal, le sirvieron una comida que la hizo llorar en silencio. No eran sobras. Era un estofado de venado espeso y caliente, pan crujiente y queso fuerte. Comió sentada, lentamente, saboreando cada bocado. El simple acto de ser alimentada con dignidad, sintiéndose como el regalo más lujoso del mundo. Esa noche, un grito agudo rompió la paz de la fortaleza. Provenía de la guardería comunal, donde dormían los cachorros de la manada. Varios guerreros, hombres enormes que podían derribar un árbol con sus propias manos, rodeaban a un pequeño niño que se retorcía en su cama, atrapado en una pesadilla. El cachorro, un huérfano cuyos padres habían caído en una incursión fronteriza, gritaba de un terror que nadie podía alcanzar. Liana, atraída por el sonido, se detuvo en la puerta. Observó cómo los guerreros intentaban calmarlo con voces torpes y manos ásperas, solo aumentando su pánico. El dolor del niño resonaba en ella, una vibración familiar. Sin pensarlo, se movió. Apartó suavemente a uno de los gigantes y se arrodilló junto a la cama. No dijo nada, simplemente extendió la mano y posó su palma en la frente sudorosa del cachorro. Una ola de calma pura y silenciosa fluyó de ella. No era magia, no era un hechizo. Era la esencia misma de su ser, la paz que Qian había reconocido. El torrente de miedo del niño se encontró con un océano de tranquilidad. Sus gritos se convirtieron en sollozos y luego en un suave murmullo. Abrió los ojos, nublados por el sueño y el terror, y miró a Liana. Ella le sonrió, una sonrisa pequeña y tímida. El cachorro se acurrucó contra su mano y, en segundos, volvió a dormirse, esta vez en un sueño profundo y sin sueños. Un silencio atónito llenó la habitación. Los guerreros la miraban, sus rostros rudos llenos de un asombro reverente. Qian estaba de pie en el umbral, observando todo. En sus ojos plateados, Liana no vio sorpresa, sino confirmación. Vio el orgullo de un rey que había encontrado el tesoro que su pueblo necesitaba. En ese momento, Liana entendió. Su defecto, su insuficiencia, era un don aquí. Era la sanadora que estos guerreros rotos no sabían que necesitaban. Más tarde, Qian la encontró en un balcón de piedra que daba a las cumbres iluminadas por la luna. La nieve brillaba bajo un cielo lleno de estrellas frías y distantes.
Él se paró a su lado, su presencia, una montaña de calor contra el aire helado. Durante un largo rato no dijeron nada, simplemente compartieron el silencio. No era un silencio vacío, sino uno lleno de significado, de un entendimiento que iba más allá de las palabras. Él se volvió hacia ella, su rostro tallado en sombras y luz de luna. Con una delicadeza que contradecía el tamaño de su mano, levantó un dedo y trazó suavemente una pequeña cicatriz en forma de media luna junto a la ceja de Liana, una marca de una caída de la infancia que Adrian siempre le había dicho que ocultara con el cabello. Él te dijo que esto era un defecto, susurró Tian, su voz un trueno contenido. El aliento de Liana se atascó en su garganta. Yo veo un mapa de todo lo que has sobrevivido. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella, y en su profundidad, Liana vio su propio reflejo, no como una omega rota, sino como una reina. No estás rota, Liana, eres perfecta. En ese instante, algo hizo clic dentro de ella, una cerradura antigua que se abría con un sonido audible solo para sus almas. El vínculo de pareja latente desde su primer encuentro se encendió, una corriente de oro líquido que fluyó entre ellos, uniéndolos, sellándolos. Era una sensación de pertenencia tan profunda, tan absoluta, que la dejó sin aliento. Era el ancla que ambos habían estado buscando. Mi gente ha conocido demasiada guerra, continuó Qian, su voz teñida de una antigua tristeza. Sus cuerpos sanan, pero sus espíritus permanecen heridos. Yo quería un alfa que fuera una espada para protegerlos. Era un necio. Las espadas se rompen. Necesitaba un ancla, Liana. Y tú eres el ancla que evita que mi mundo se hunda en la oscuridad. Ella levantó la mano y por primera vez inició el contacto, colocando sus dedos sobre la mano de él que aún acunaba su rostro. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio, por fin, lo decía todo. Y él, el rey de los monstruos, el señor de la montaña de acero, lo escuchó. El día de la boda llegó como una promesa de tormenta en un cielo despejado. El aire en la montaña de acero era nítido y frío, pero Liana no sentía el frío. Estaba envuelta en un vestido de seda azul noche, tan oscuro como el cabello de Qian, con hilos de plata bordados en el dobladillo que brillaban como estrellas atrapadas. Sobre sus hombros descansaba una capa de piel de lobo de las nieves, blanca como la luna llena, un regalo de su compañero. No llevaba joyas, salvo por la delicada marca de mordida en la curva de su cuello, un símbolo de pertenencia más valioso que cualquier diamante. Ya no sentía el nudo de miedo en su estómago, solo una calma profunda y decidida. Xian se paró a su lado, no como un guardián, sino como su igual. Su armadura de obsidiana pulida absorbía la luz, haciéndolo parecer una encarnación de la noche misma. No la estaba llevando para exhibirla, la estaba acompañando porque eran las dos mitades de una sola alma. Cuando entraron en el gran salón del bosque umbrío, un silencio absoluto cayó sobre la multitud. El aire, que momentos antes vibraba con música forzada y risas huecas, se volvió denso y pesado. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia ellos, y en cada rostro, Liana vio el mismo shock incrédulo. Adrian, de pie junto al altar, palideció hasta que su rostro se confundió con su túnica ceremonial blanca. Valeria, a su lado, pareció encogerse, su costoso vestido y sus joyas llamativas de repente luciendo vulgares y baratas. La manada entera miraba a la Omega silenciosa, a la sombra que habían ignorado y despreciado, y en su lugar veían a una reina. Su piel, antes pálida y enfermiza, ahora tenía un brillo saludable. Su postura, antes encorvada por la sumisión, ahora era erguida y serena. No había arrogancia en ella, solo una tranquila confianza que era más intimidante que cualquier rugido. Después de una ceremonia tensa y apresurada, Adrian se acercó a ellos, su rostro una máscara de compostura que se resquebrajaba. Liana, me sorprende que hayas venido, y con compañía. Su mirada se deslizó hacia Qian, una mezcla patética de miedo y envidia. Xian no pronunció una sola palabra. No lo necesitaba. Simplemente levantó la vista y fijó sus ojos plateados en Adrian. No había ira en su mirada, ni amenaza. Solo había el peso de una montaña, la frialdad de un invierno eterno. Era la mirada de un depredador antiguo observando a una criatura insignificante y ruidosa. Bajo ese peso, el ego del joven alfa se desmoronó. Se encogió, retrocediendo un paso instintivamente, el sudor brillando en su frente. Fue Liana quien rompió el silencio. Su voz no fue alta, pero resonó en el salón con una claridad y una fuerza que nadie allí le había oído jamás. «Vine, Adrian», dijo, y su tono era tranquilo, desprovisto de odio o de dolor. «No para verte a ti, sino para despedirme de la chica que intentaste convencerme que era». Adrian tartamudeó, buscando palabras que no existían. «Pero, ¿te ves tan diferente?» No sabía lo que estaba perdiendo. Liana esbozó una pequeña sonrisa.
La primera sonrisa genuina que muchos de ellos le habían visto y era devastadora en su serenidad. No perdiste nada, Adrian, porque nunca me tuviste realmente. Solo poseías mi duda, y ya no me pertenece. Se volvió, tomó la mano de Cian, y juntos caminaron hacia la salida, dejando a Adrian y a su manada atrás, ahogados en su propia mediocridad y en el reconocimiento tardío y amargo del tesoro que habían desechado. De vuelta en la seguridad de la montaña de acero, de pie en el balcón de piedra bajo el velo de la aurora boreal, Lyanna reflexionó sobre el abismo que separaba su pasado de su presente. El aire olía a nieve y a la promesa de un nuevo día. Cian la abrazó por detrás, su barbilla descansando sobre su cabeza, su calor una presencia constante y reconfortante. Ella ya no era la Omega silenciosa, una sombra definida por lo que le faltaba. Aquí, su silencio era un lenguaje, su paz era un poder y su empatía era una corona. La habían llamado insuficiente, una pieza rota, pero un ancla no está rota. Simplemente espera el barco correcto para mantenerlo firme en la tormenta. Miró hacia las estrellas, sintiendo el latido constante del corazón de Cian contra su espalda, un ritmo que se había convertido en el suyo. Yo no era un error que necesitaba ser corregido, era una respuesta a una plegaria que aún no se había pronunciado.